Jovencitos, que tu salud y la de tu familia sea la mejor. Muy buenas tardes. Vamos a tocar un tema muy importante para tu redacción. Muy importante para tu redacción. Y es justamente un recurso que me va a permitir a mí redactar de manera pertinente. Jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el tema de el parafraseo, ¿correcto? Del parafraseo, ¿sí? Muchos chicos me indican justamente cómo hacer para parafrasear mejor, para utilizarlo como mejor herramienta cada vez que tengo una fuente de información, ¿correcto? Pero, ¿qué es el parafraseo? ¿Sí? ¿Qué es el parafraseo? Vamos a reflexionar un poco sobre este tema, ¿cierto? El parafraseo es acaso colocar las mismas palabras empleadas por un autor. ¿Es eso acaso? ¿Tan igual como aparece en la fuente debo de colocarlo en el texto? ¿O es acaso que es una interpretación que yo realizo sobre lo que acabo de leer? ¿Cuál será una de las dos opciones? ¿El recuadro celeste o el recuadro rojo? Ya sé, ya has pensado lo mismo que yo. Mira, el parafraseo es una estrategia, ¿correcto? Que me va a permitir reescribir las informaciones que están en una fuente de información. Tan igual como aparecen, no, utilizando mis propias palabras, ¿correcto? Obviamente que aquí yo debo de utilizar una serie de habilidades como comprensión, reconocimiento de las ideas clave, capacidad de análisis, de interpretación, etcétera. ¿Correcto? Entonces, tengamos en cuenta que el parafraseo es, con mis propias palabras, reescribir lo que menciona un autor, lo que se dice en una fuente, lo que aparece en un texto. A partir de ahí, yo voy a tener dos maneras de cómo reescribir un párrafo, una fuente de información. ¿Correcto? Existe el parafraseo mecánico, en la cual prácticamente yo utilizo una serie de palabras que inevitablemente no voy a poder transformar, pero que a pesar de ello me va a permitir escribir o reescribir un párrafo, ¿correcto? A lo mejor tendría que emplear sinónimos, algunas palabritas equivalentes, frases que se ajusten en significado, ¿correcto? Y luego está ya obviamente la constructiva, en donde hago gala de el léxico que yo empleo y obviamente a partir de lo más importante de un párrafo o de un escrito, logro construir un párrafo nuevo, ¿correcto? Como verás en el ejemplo que aparece aquí, ¿cierto? Yo voy a tener un texto original, ¿cierto? Tengo más o menos unas 3, 5, 6 líneas y mi parafraseo, lo ideal es que salga menos, pero más o menos podría ser equivalente, va a ser el resultado justamente de el hecho de identificar rastros verbales, ¿verdad? Esos rastros verbales me pueden llevar a reconstruir un párrafo nuevo, ¿correcto? Colocando a partir de las ideas eje justamente unas ideas que van a tener la equivalencia de significado, pero a través de otros términos, ¿sí? Yo te voy a pedir que detengas el video y que puedas releer los dos párrafos comparando uno con otro, ¿sí?
para hacer de esta explicación mucho más dinámica. Te darás cuenta que en el párrafo inicial lo resaltado está de rojo, está subrayado de rojo, y esos rastros verbales, esas ideas clave, obviamente me permiten crear un párrafo nuevo. Pero no son las mismas palabras, no son las mismas palabras, pero en esencia el mensaje es el mismo. Te darás cuenta que a veces aparece incluso con autor. Entonces, ¿puedo yo crear parafraseo citando autores? Ya tienes la respuesta. Hay otro tipo de parafraseo que es el constructivo. Aquí no está subrayado, no, pero te darás cuenta que a partir de un texto original yo he creado uno nuevo cuyo mensaje es el mismo. ¿Correcto? Entonces, aquí también te voy a pedir que detengas el video para que leas y obviamente tu trabajo es comparar. ¿Sí? Vayamos a un ejemplito, vayamos a un ejemplito que me pueda permitir aterrizar estos conceptos con algún trabajo que a lo mejor a ti te pida. ¿Cierto? Mira, imaginemos por un momento que a mí me dan un tema, ¿cierto? Influencia de las redes sociales en los adolescentes. Es un tema bastante conocido, incluso vivido por todos ustedes que han nacido justamente en una época de redes sociales. A partir de un tema que puede generar debate, controversia, discusión, yo voy a plantear una pregunta. Ya tú te acordarás que a la pregunta se le llama controversia. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Consideras que las redes sociales influyen de manera positiva o negativa en los adolescentes? A esa pregunta tú la respondes a través de una tesis. ¿Qué es una tesis? Pues una tesis es justamente aquella información que brinda una posición, una postura, o, o a favor o en contra sobre un tema determinado. Y que obviamente, ya tú sabes, es una oración, es contundente y que va a meritar que yo me ponga a pensar en un por qué. A ese por qué, a esa razón, la vamos a llamar argumento. Un argumento tan general, tan general, tan general, que van a necesitar ideas secundarias que le expliquen. ¿Correcto? A ese argumento lo vamos a llamar también razón. ¿Correcto? Imagínate que tú plantees esa tesis. Sí, influyen de manera negativa. ¿Por qué razón? Dame una razón. Dame un argumento que luego necesite fundamentar. Sí, y yo reescribo mi tesis mencionando la razón. Las redes sociales influyen de manera negativa a los adolescentes, ya que porque pues se constituye como un contexto peligroso para su integridad. Entonces, a partir de aquí, imaginemos que necesitamos parafrasear. Y la actividad que me piden justamente tiene que ver con el parafraseo por lo menos de dos informaciones que me hablen de un contexto, de una realidad, de un momento, de una época, de una circunstancia, ¿correcto? En la cual se desarrolle este tema, el de las redes sociales, el de la influencia de las redes sociales. Y luego me piden parafrasear dos informaciones, dos argumentos que sustenten esta razón. Entonces, para eso necesito fuentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las fuentes. Mira, imagínate por un momento que yo logre encontrar un artículo académico de un repositorio, ¿correcto? De un repositorio, bueno, esta es una revista de una universidad que justamente tiene el tema. Pues bueno, acá está la página, acá está la página, está el nombre, está la autoría, y voy a tomar una parte del artículo que es el resumen. Ese resumen que me indica, que me da a conocer la información de todo el artículo académico, me va a dar algunos datos sobre el contexto, ¿correcto? Y ahí hay unos datitos. Tiempo, la circunstancia que rodea al hecho del uso de las redes sociales, en quién, a quién básicamente afecta o quiénes son los que obviamente lo emplean, para qué lo emplean, en qué momento lo emplean, cuáles son las razones de su uso, qué es lo que emplean y básicamente qué es lo que transmiten.
Si tú te detienes a leer todo lo que está escrito, te vas a dar cuenta que me va a permitir dar a conocer contexto uno. Y el contexto uno es justamente mencionar en qué realidad, en qué época, en qué momento, en qué circunstancia se emplean redes sociales justamente un sujeto como es el de los adolescentes, ¿verdad? ¿Y para qué lo emplea? Hoy por hoy, ¿para qué podría emplear las redes sociales un adolescente? Obviamente, obviamente, para compartir información, para compartir contenidos. La tecnología hoy por hoy inunda toda nuestra vida. Estamos en épocas de tecnología, redes sociales, dispositivos, aplicaciones, medios de comunicaciones. ¿Quiénes lo emplean más y para qué? Los adolescentes. ¿Para quiénes? Para las personas de sus contactos. ¿Qué contenido? Bajo ese contexto, veamos otra información que tiene que ver con contexto. Vayamos a la parte de la introducción del artículo. Yo he puesto, obviamente, pantallazos de todo el artículo porque comprenderás, no puedo colocar todo por una cuestión de espacio. Mira, quiero que observes esta información que está subrayada. Esta información que está subrayada me indica que justamente vivimos en una época en la cual los procesos en el mundo, sobre todo en esta realidad que es de la globalización, son muy cambiantes y cambian en todo sentido, aspectos económicos, políticos, culturales, de entretenimiento, etcétera. Los medios de comunicación obviamente están inmersos. En esa realidad es a la cual vive el adolescente. Eso es contexto, momento, tiempo, realidad. Y mira cómo todo lo que está subrayado lo voy a parafrasear de esta manera. Nunca te olvides, nunca te olvides que si te piden parafraseo, oración, oración, ¿correcto? Si te piden parafraseo, oración, oraciones. Si te piden esquema de producción, obviamente palabras o frases nominales. Quiero que te detengas en un momento, en estos momentos el video, y lee lo que está subrayado y lee los parafraseos. Y te darás cuenta que lo que hice es transformar lo que está subrayado en informaciones nuevas, que dicen lo mismo, pero que son nuevas con mi propio léxico. Ya me pidieron contexto, luego me han pedido argumentos, ¿verdad? Ahora vayamos a otras partes del artículo. Me dicen que la influencia es negativa y yo he encontrado un dato aquí muy interesante. Y me dice que es negativo porque básicamente, de alguna manera, afecta su integridad porque, vamos, es una persona que no interactúa con el resto. Es una persona que básicamente vive en espacios virtuales, que no son reales, que solo es simulación de la realidad, que deja de lado actividades programadas diarias, actividades comunes, para vivir en una realidad totalmente distinta. Con esta parte yo voy a argumentar de esta manera. Quiero que detengas el video en estos momentos y compares lo que está subrayado con lo que está escrito. Mira esta segunda parte, en donde también está subrayado aquí y subrayado en la parte de abajo. Eh, o sea, yo puedo identificar palabras clave o datos clave y puedo crear un nuevo párrafo. Sí, claro, claro que sí. Otro aspecto que afecta mucho a la integridad física o emocional, por ejemplo, de un adolescente, es que básicamente no puede demostrar emociones, sentimientos, se reprime frente a otra persona. Busca en realidad ser aceptado a través de redes sociales y no de manera personal, o no de manera, vamos, en vivo, ¿no? De manera física. Entonces, mira cómo a partir de lo que está subrayado construyo un segundo argumento, parafraseando lo que dice. Aquí nuevamente te pido, detén el video. Y quiero que leas, y quiero que compares lo que está subrayado con lo que está en los recuadros. Léelos, léelos y compáralos. ¿Correcto? Entonces,
para dar una idea global, para sintetizar y para resumir algunas recomendaciones. ¿Correcto? Tienes que leer y tienes que identificar las ideas más importantes de las fuentes. ¿Correcto? Comprende, interpreta, identifica las ideas importantes. El léxico. El léxico es importante. Hay que utilizar de repente frases que tengan la misma equivalencia, sinónimos, de repente alguna palabra opuesta, etcétera, ¿no? Luego, a partir de todo lo que has identificado, reestructura, construye oraciones. Construye oraciones y obviamente incluye un léxico. El léxico propio. Si necesitas un diccionario, hazlo, ¿cierto? Úsalo. Y obviamente recuerda que todo párrafo debe estar constituido por oraciones. Y si esas oraciones las unes con conectores lógicos, referencias, signos de puntuación, vas a dar un mejor uso o una mejor redacción a tu trabajo. Estimados jovencitos, estimados jovencitos, espero que este videíto pequeño te haya servido mucho y yo creo que si logras poner en práctica estas recomendaciones, el parafraseo como estrategia para manejar fuentes de información va a ser la mejor. Que tu salud y la de tu familia sea la mejor. Un abrazo para todos.